Hola amigos, ¿cómo están? Juan por acá. ¿Qué tenemos hoy? Hoy día vamos a hablar del motor Wankel, más conocido alguno como el motor rotativo. Pero partamos por el principio. ¿Quién creó el motor? El motor como lo conocemos hoy en día, de combustión interna. Lo creó un señor de apellido Lendar. Este señor desarrolló y creó el motor de combustión interna, pero tenía algunos problemas. ¿Y quién vino a solucionar todo esto? El señor Nicholas Otto en el año 1876. El señor Nicholas Otto creó el motor de ciclo Otto, como lo conocemos, 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. ¿Qué pasa con esto? Que este motor tenía 2 fallas: no tenía acelerador ni tenía sistema de refrigeración. Cuando encendieron este motor se destruyó. ¿Por qué? Porque se aceleró y se calentó de una manera que no lo pudo soportar, porque le faltaban estos 2 sistemas. Este motor generaba 2 caballos, pese a que era de 18 litros, generaba 2 caballos, era bestial. Después con el tiempo se desarrollaron nuevos sistemas, ¿cierto? Como el sistema de refrigeración, el sistema de aceleración. Y estos sistemas vinieron a salvar el motor de ciclo Otto, que es el que tenemos hoy en día. En tu auto particular, cuando te subes y los echas a andar, es un motor de ciclo Otto. Pero por allá por el 60 alguien pensó: ¿y si sacamos las culatas? ¿Y si sacamos las válvulas, los resortes, los ejes leva y hacemos un motor simple? Sí, y ahí apareció el motor Wankel. Este es un motor, no como lo conocemos hoy en día, pasaron varios desarrollos, habían pentágonos, hexágonos, hasta que se llegó a la forma natural, que fue el triángulo, el rotor del triángulo. Este motor, los europeos, ¿cierto?, se dieron cuenta que era muy difícil de que fuera fiable, y se lo vendieron a los japoneses, de Mazda, obviamente. Ellos lo desarrollaron de una manera bien importante y lograron hacer lo que hoy en día conocemos como las series RX, RX7, RX8, el Savannah, ¿cierto?, que eran motores que Mazda desarrolló y pudieron funcionar de manera fiable. ¿No tienen una larga durabilidad? Obvio que no. 200.000 kilómetros mueren, 250.000 kilómetros. Pero sí tienen algunas cosas buenas, como por ejemplo no vibran, son motores pequeñitos, ¿cierto?, generan harta potencia, ¿cierto?, para el pequeño tamaño que tienen. Pero ahí viene el primer punto: los motores generan potencia, pero no generan torque. Pero vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia entre el torque y la potencia. Torque, ¿qué es el torque? Se lo explico de manera bien simple. El torque es cuánta fuerza yo aplico o palanca hago sobre mi eje cigüeñal, ¿cierto? De esa manera se genera el torque en el motor. Y yo, que peso 85 kilos, me paro sobre el pedal de mi bicicleta, ¿cierto? Estoy generando 85 kilos sobre el eje, que a su vez se transfiere a la rueda. Ese sería mi torque máximo, 85 kilos. Pero si yo eso lo pongo a través del tiempo, puedo decir que a lo mejor yo genero 50 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy capaz de subirme 50 veces sobre el pedal de mi bicicleta y generar 85 kilos de fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo genero 85 kilos con 50 revoluciones por minuto. Y aquí viene la potencia. Si yo tomo una motoneta, una scooter, que tiene un cilindro de 100 centímetros cúbicos, ese cilindro a lo mejor no genera 85 kilos, a lo mejor genera, no sé, 10 kilos de potencia sobre el cigüeñal, pero a lo mejor lo genera 6.000 veces por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Ese pistón, pese a que es más pequeño que mi tamaño completo de cuerpo, se mueve más rápido, por ende alcanza el torque máximo en menos tiempo de lo que me toma a mí. Por ende, un motor rotativo, volviendo al motor rotativo, genera mucha potencia porque gira muy rápido. Eso es la potencia, esa es la diferencia de la potencia con el torque. Todos los motores entregan par, entregan torque. Un motor entrega, no sé, 85 Nm, 100 Nm, 1000 Nm, 2000 Nm. Eso entregan los motores. Pero la potencia significa en cuánto tiempo a mí me toma en llegar a esos Nm. Por ejemplo, un motor rotativo tiene mucha potencia porque genera a lo mejor 400 caballos, ¿cierto?, en muy poco tiempo, pero con un bajo torque. Por eso mucha gente dice: me subo un RX8, me subo un RX7 con 3 o 4 amigos y se muere, no es capaz de subir una cuesta. Tengo que acelerarlo mucho, evidentemente, porque el motorcito tiene que acelerarse en demasía para poder llegar a la potencia que me entrega a lo mejor un motor que genere menos revoluciones por minuto. Esa es la diferencia entre el par y la potencia. Entonces, para aclarar un poco, el par es la cantidad, la fuerza que me entrega mi motorcito. Se puede medir en newton metros, en kilos. ¿Y qué es la potencia? Cuánto me toma a mí en llegar
a ese par o a esos newton metros. Y volviendo al tema de los motores rotativos generan mucha potencia. O sea, son motores que a lo mejor pueden llegar a generar 600, 700 caballos, pero con un torque muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de sobreexigirlos empiezan a perder torque. ¿Por qué? Porque la palanca que genera mi rotor sobre el cigüeñal, que en este caso en el motor rotativo va en el medio, es muy pobre. Es muy pobre. Al ser muy pobre generan poco torque en bajas revoluciones por minuto. ¿Y qué problemas trae eso? Problemas de contaminación, que es lo que mató al motor rotativo. Porque uno puede decir, ¿sabes qué? El motor rotativo gasta mucho aceite. Sí, pero se soluciona. Le echáis aceite una vez a la semana. Ya que el motor rotativo genera mucha temperatura. Es solucionable. ¿Qué mató al motor rotativo? Las emisiones. ¿Por qué? Porque en el rotor, al momento de girar, habían partes que no combustionaban. Y el peor enemigo de la contaminación es que se nos vaya benzina cruda, gasolina cruda o gases que no se encendieron por el escape. Entonces, al yo soltar gases crudos por mi sistema de escape, genero contaminación. ¿Habían sistemas de mejorarlo? Sí. Por ejemplo, en los motores dos tiempos hay motores que encienden la mezcla no quemada por el tubo de escape, para de esa manera al momento de salir por el tubo de escape salgan un 100% los gases quemados. Y eso es lo que mató a los motores rotativos. Los mató la ineficiencia en cuanto a contaminación. El motor rotativo generaba que en las puntas del rotor quedara benzina cruda, y eso al pasarse al momento de hacer el ciclo de escape saliera por el tubo de escape. No sé si alguna vez ustedes vieron un catalítico de un RX8, son gigantescos y por lo general se tapaban muy rápido, 2-3 años estaban tapadísimos. Y uno se los sacaba y el vehículo volvía a andar como antes, volvía a generar el torque, la potencia que generaban de fábrica. Pero ya no pasaba la revisión técnica. Entonces, ¿qué condenó a este motor? Lo condenó la ineficiencia en cuanto a contaminación. Porque lo demás todo es solucionable. Es un motor que a lo mejor genera consumo excesivo de benzina, sí, pero el que tiene lucas lo puede asumir. Genera a lo mejor mucho consumo de aceite, sí, pero se puede solventar. Pero la excesiva contaminación no, y eso es lo que terminó matando al motor Wankel. Ahora bien, temas de lubricación, que es muy bullado. La lubricación de un motor Wankel, hay gente que lo compara mucho con un motor de dos tiempos y tienen toda la razón en compararlo con un motor de dos tiempos, porque tiene lumbreras, cosa que un motor de dos tiempos también tiene lumbreras. Recordemos que el motor rotativo no tiene válvulas. Entonces tenemos un motor que tiene lumbreras y funciona con una mezcla de aceite de igual manera. ¿Para qué? Para lubricar las partes del rotor que son de goma. O sea, por ejemplo, si yo digo, en un motor de ciclo Otto convencional tengo 3 anillos, esos anillos llega un momento en que cuando el pistón sube, llega un momento en que el pistón tiene que bajar y ahí se produce un descanso. Entonces mi anillo se lubrica y descansa del roce, porque el pistón sube, se para, ¿cierto? Y después vuelve a bajar. Entonces hay un momento en que nuestros anillos del motor descansan. Los anillos del motor rotativo van en el rotor, en el centro, casi muy cerca del cigüeñal. ¿Qué pasa con eso? Los anillos de mi motor rotativo están siempre en un constante roce. Y ese roce genera un desgaste excesivo que los ingenieros de Mazda lo compensaron con la inyección de aceite. Este motor no gasta aceite porque esté malo, gasta aceite porque tiene inyectores de aceite en este motor. Y esos inyectores de aceite extraen el aceite del aceite del motor, del aceite del cárter obviamente. Entonces es un motor que funciona con una mezcla de gasolina con aceite y más encima tiene lumbreras. ¿Se parece a un motor de dos tiempos? Sí, pero no lo es porque genera 4 ciclos. Ahora, hay mucha gente que le echa aceite de motor mezclero, ¿cierto?, a la benzina del motor rotativo y está muy bien, alarga la vida. Eso es un dato. Y el otro dato es que el aceite que ocupa mi motor rotativo tiene que ser mineral. ¿Por qué se preguntarán ustedes si hay aceites sintéticos que aguantan más temperatura? El aceite sintético, en pocas palabras, es puro plástico, diseñado para aguantar altas temperaturas. Cuando ese aceite ingresa a mi cámara de combustión y se calienta, se genera un carbón excesivamente duro. Y ese carbón me daña las puntas del rotor, que son de grafito, y me las raya y el motor empieza a perder compresión por yo querer echarle un buen aceite. Entonces, ¿qué aceite ocupa el motor rotativo? Mineral, 100% mineral. ¿Dura menos? Sí, dura menos kilómetros, pero si yo le prendo un fósforo, un fuego, se quema al 100%, no me deja residuos. Pero si yo prendo un aceite sintético,
me genera un carbón a base de plástico, y ese plástico me daña el rotor. Así que, ¿qué podemos decir del motor Bankel? Para los amantes de los motores, un sonido maravilloso. Recordemos que ganó un campeonato en las 24 horas de Le Mans y después fue prohibido. Y de ahí yo creo que vino el declive del motor Bankel, a raíz de las prohibiciones de este motor. Contamina demasiado, pero para los amantes del motor nunca va a haber algo que se asemeje a esto. Y creo que Mazda sí tiene intenciones de devolverlo a la vida, pero como un motor híbrido, o sea que el motor rotativo va a cargar una batería. Pero eso, amigos míos, síganos para continuar con más cápsulas explicativas del mundo motor. Y eso, chau.